Ahora vamos a hablar de los ciclos condicionados al final. Este tipo de ciclo, a diferencia del for o del while, primero ejecuta un conjunto de proposiciones y después evalúa la condición. Si la condición es verdadera, entonces repite el ciclo. Pero si la condición es falsa, entonces termina. Entonces miren acá la representación utilizando un diagrama de flujo. Entonces miren que viene acá secuencialmente a nuestro programa y viene unas acciones o unas instrucciones. Y después pregunta, o sea, se evalúa una condición. Si la condición es verdadera, entonces miren que él vuelve y ejecuta estas acciones. Si la condición es verdadera, vuelve y ejecuta las acciones. En algún punto la condición tiene que devolverse falsa para que este ciclo se finalice y él pueda seguir con las demás instrucciones. La sintaxis está dada de la siguiente manera. Ponemos do, abrimos llaves, dentro de estas llaves entonces escribimos las instrucciones o las proposiciones que se van a repetir. Luego, después de las llaves, definimos el while y dentro del while, entre paréntesis, ponemos la condición y finalizamos con punto y coma. Aquí estamos definiendo el mismo ejemplo de contar los números desde el 0 hasta el 10, pero utilizando un do while. Entonces miren que la lógica es exactamente igual. Lo único que está cambiando es como la organización del ciclo. Definimos dos variables, acumulador en 0, contador en 0. Luego hacemos el ciclo, empezamos con do, abrimos llaves, acumulador más igual a contador, o sea, igual que antes, contador más, o sea, igual que antes, y luego el while, que es contador menor o igual que 10. Y al final retornamos el acumulador. Entonces, claro, el primero viene y ejecuta estas dos instrucciones, y luego, antes de volver a repetir el ciclo, él pregunta si la condición sigue siendo verdadera. Si esto es verdadero, repite. Si no, finaliza el ciclo. Aquí tenemos el ejemplo sumando los números desde el m hasta el n. Entonces miren que esta función ya recibe dos parámetros. Contador arranca en m y la condición es que contador sea menor o igual que n. Pero entonces miren que la lógica es la misma. Pero entonces aquí viene una pregunta interesante. El ciclo está dado para que la m sea menor o igual que la n. Si yo pongo aquí un 80 y aquí un 100, pues va a estar perfecto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo coloco un valor más grande acá? ¿Qué pasa si yo a m le asigno un valor de 20, pero a la n le asigno un valor de 3? Entonces acá lo tenemos. Resulta que si m es 20 y n es 10, para este caso de aquí, miren que acá está resaltado en amarillo, que es la condición, que es la que nos determina a nosotros si un ciclo se repite o no se repite. Para este caso, él va a evaluar primero la condición, y la condición es contador, que es m, por lo tanto está preguntando, ¿20 es menor o igual que 10? Esta condición es falsa, por lo tanto este ciclo no se ejecuta ninguna vez. Como está escrito acá, el retorno es 0, porque el ciclo no se ejecuta ninguna vez. ¿Y por qué 0? Porque el acumulador es una variable que está inicialmente con un valor de 0. Ahora, si nos fijamos en el do while, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque mire que el primero ejecuta estas dos instrucciones y después valida la condición. Por lo tanto, si m es 20 y n es 10, él entra acá y dice acumulador más igual a contador. Acumulador inicialmente es 0 y contador inicialmente es 20. Por lo tanto, en acumulador va a quedar almacenado el valor de 20. Luego al contador se le suma un 1. Y la pregunta es acá, contador, que aquí en este punto ya vale 21, ¿21 es menor o igual que 10? Entonces eso es falso. Por lo tanto, él no repite el ciclo de nuevo. Pero miren que aquí el ciclo se ejecutó una sola vez. Una vez. Y como se ejecutó una vez, esta variable acumulador cambió de valor. Por lo tanto, aquí al retornar acumulador, su valor es 20.
Entonces acá está la diferencia cuando hablamos de un ciclo condicionado al inicio y un ciclo condicionado al final. Esto, como la condición se evalúa primero, para este ejemplo no se ejecuta ninguna vez. Pero aquí, como es un ciclo condicionado al final, sí se ejecuta al menos una vez. Cuando estamos hablando de ciclos, en algunos casos resulta útil tener la posibilidad de terminar un ciclo de otra manera que no sea probando al inicio o al final. La instrucción break proporciona una salida anticipada de un for, de un while, de un do while, tal como lo hicimos en el switch. Entonces, un break provoca que un ciclo finalice de manera inmediata. Aquí tenemos, digamos, el diagrama de flujo. Viene la condición lógica que se tiene que evaluar. Si es verdadera, entonces miren que él ejecuta una sentencia, pero si él lee un break, entonces automáticamente se sale del ciclo. Como en el caso cuando la condición es falsa, que el ciclo finaliza, cuando dentro del ciclo hay un break, el ciclo finaliza automáticamente y no evalúa las sentencias que están debajo de él o las instrucciones. Aquí hay un ejemplo. Aquí vamos a escribir un procedimiento que imprima las veces que se repite un ciclo. Digamos que necesitamos que el ciclo se repita 10 veces. Entonces acá tenemos un for que inicia en 1 y luego tenemos que la i, que es la variable de control, va a ser menor o igual que 10 y luego i más más. Entonces aquí tenemos una condición. Acá solamente es como para que ustedes vean qué pasa con el break. Entonces, si i es igual a 5, se ejecuta la instrucción break. Pero si no, entonces él simplemente llama a la función printf que imprime en pantalla la posición o el valor del contador. Entonces, la primera vez la i vale 1. Por lo tanto pregunta, ¿1 es igual a 5? No. Entonces él simplemente imprime el valor del contador es 1. Luego, miren que aquí la i incrementa un valor, por lo tanto ahora la i vale 2. Y pregunta, ¿2 es igual que 5? No, por lo tanto imprime en pantalla que el valor del contador es 2. Aquí la i ya incrementó 1, es decir que ahora la i vale 3. ¿3 es igual que 5? No, imprime en pantalla, incrementa la i, o sea que ahora vale 4. ¿4 es igual que 5? No, entonces imprime en pantalla y aumenta 1, o sea que ahora vale 5. ¿5 es igual que 5? Sí, por lo tanto se ejecuta el break, y como se ejecuta el break, se sale del for automáticamente. Miren que quedaron pendientes algunas iteraciones, porque la i podía tomar el valor de 6, de 7, de 8, hasta el 10. Pero como aquí se ejecutó el break, esta instrucción rompe inmediatamente el for y no ejecuta ninguna instrucción más. Aquí hay un ejemplo. Escribamos un procedimiento que pida números al usuario por teclado y cuando el usuario ingrese un número negativo, finalice la función. Entonces miren que acá tenemos un ciclo que, como está escrito en este punto, es un ciclo infinito, pero tiene un control, es decir, en algún punto este ciclo va a finalizar. ¿En qué punto va a finalizar este ciclo? Va a finalizar cuando nosotros ingresamos por teclado un número negativo. Entonces miren que definimos una variable que es int número, que inicialmente es 0. Luego iniciamos un do while, puede ser un while normal también o un for. Y primero escribimos en pantalla el texto, escriba un número. Mírenlo acá, escriba un número, 2 puntos. Luego invocamos la función scanf y decimos que el valor que escribamos por teclado se le va a asignar a la variable número. Entonces aquí para este ejemplo yo ingresé un 1. Entonces yo escribí ese 1 y le di enter. Entonces él evalúa este if. ¿1 es menor que 0? No. Entonces vuelve y ejecuta el ciclo y vuelve e imprime en la pantalla este texto. Escriba un número. Yo escribí 2. ¿2 es menor que 0? No. Entonces vuelve y ejecuta el ciclo. Vuelve y se imprime este texto. Vuelve y me pide otro número. Yo escribí 54. ¿54 es menor que 0? No.
por lo tanto ejecuta de nuevo el ciclo. Miren que esta condición siempre es 1, es decir, siempre es verdadera. Vuelve y ejecuta el ciclo, vuelve e imprime en la pantalla, escriba un número, y yo aquí escribí -2. Entonces pregunta, ¿-2 es menor que 0? Entonces esa condición ahora sí es verdadera. Como es verdadera, entonces él imprime, el valor ingresado es negativo, y acá lo tenemos. Y después de que imprime esto, ejecuta la instrucción break. Y al ejecutar esta instrucción, este ciclo, el do while, finaliza de manera inmediata. Y listo, termina nuestro programa. Hay otra instrucción que es el continue. Cuando la instrucción continue se ejecuta en una instrucción while, en un ciclo for o en do while, omite las instrucciones o las proposiciones restantes en el cuerpo del ciclo y continúa con la siguiente iteración. Acá está definido utilizando un diagrama de flujo. Y entonces miren que acá tenemos la secuencia, viene una condición lógica, un for, o su condición, ejecuta una sentencia, y si él lee que hay un continue, entonces miren que él automáticamente vuelve y ejecuta el ciclo. Y las sentencias que estaban después de él no se realizan. Es como si nosotros forzáramos a que se repita el ciclo de nuevo. Acá hay un ejemplo. Vamos a escribir un procedimiento que imprima las veces que se repite el ciclo. Ya lo hicimos anteriormente con un break, pero aquí lo vamos a hacer con un continuo. Entonces miren, la i va a arrancar en 1 y la i va a ser, o la condición de parada es que la i sea menor o igual que 10. Y aquí tenemos el incremento. Entonces preguntamos, si en algún momento la i es igual que 5, entonces invocamos la instrucción continue. Entonces miren qué pasa acá. Inicialmente la i toma un valor de 1. Por lo tanto él pregunta, ¿1 es igual que 5? No. Entonces imprime el valor del contador es 1. Luego la i incrementa, ahora vale 2. ¿2 es igual que 5? No. Imprime en pantalla. Lo mismo con el 3, lo mismo con el 4. ¿Qué pasa cuando la i es igual que 5? Entonces, si 5 es igual que 5, o sea, es verdadero, invocamos la instrucción continue. Entonces, como invocamos esta función continue, se salta las instrucciones o las proposiciones que están ahí debajo de ella. Por lo tanto, este continue simplemente hace que la i se incremente una vez, es decir, ya vale 6. Y cuando preguntamos, ¿6 es igual que 5? No, entonces viene e imprime de nuevo este texto. Miren que acá él imprimió todos los números del 1 hasta el 10, excepto el número 5. Y no lo imprimió porque cuando valía 5 invocamos la instrucción continue. Por ejemplo, vamos a escribir una función que sume todos los números impares que estén dentro de un rango dado. Entonces, aquí tenemos el rango que es entre m y n, y aquí hay un ejemplo en donde estamos utilizando un for y una variable i que inicialmente la declaramos por fuera del for. Miren que antes definíamos int i igual a tal cosa. Aquí yo puedo definir la i por fuera del for, haciéndola así global a esta función. Entonces, miren que también la i se está decrementando y se invirtió la condición del ciclo. ¿Por qué? Porque es indiferente. Yo puedo sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10, eso me da un valor, pero yo puedo sumar 10 más 8 más 6 más 4 más 2 y pues es el mismo valor, ¿cierto? Al sumarlos. Entonces, aquí es un ejemplo en donde estamos definiendo que la i no siempre es i más más. La i puede ser i menos menos, o puede ser i por igual a tal cosa. O sea, esto depende de la condición y del problema que estamos resolviendo. Entonces miren que la i va a arrancar es en n. Anteriormente arrancaba en m. Entonces va a arrancar en n y la i va a ser mayor o igual que m y la i va a decrementarse. Entonces, como estamos hablando de que vamos a sumar todos los números impares, entonces no nos interesa sumar los números pares. Entonces, si yo inicialmente digo que la m es 1 y la n es 10, entonces la i va a arrancar en 10.
y va a decir 10 módulo 2 es igual que 0, esto es verdadero, o sea que es un número par. Por lo tanto, ejecutamos el continuo. No se llama esta instrucción y la i se decrementa una vez. Por lo tanto, ahora vale 9. 9 es mayor o igual que 1, que recordemos que la m arranca en 1. Como es verdadero, entonces pregunta, ¿9 módulo 2 es igual que 0? No. Por lo tanto, al acumulador le suma 9. O sea que estamos sumando ya un número impar. Decrementamos la i, o sea que ahora vale 8. Pregunta, ¿8 módulo 2 es igual que 0? Sí. Ejecuta la instrucción continue, por lo tanto se decrementa la i. Ahora la i vale 7. 7 módulo 2 es igual que 0, no, por lo tanto al 9 que estaba anteriormente le sumamos un 7. Y así sucesivamente hasta que la i deje de cumplir esta condición. ¿En qué momento deja de cumplir esta condición? Pues cuando la i alcanza un 0, porque ya el 0 no es mayor o igual que 1. Al final retornamos contador. También es muy común en los ciclos utilizar lo que se llaman banderas o las centinelas. Las centinelas son variables normalmente de tipo lógicas, es decir, booleanas, que conservan un estado hasta que un evento requiera cambiarlo y ejecuta otra funcionalidad. Entonces las centinelas se usan comúnmente para controlar también la finalización de un ciclo cuando se satisface una condición dada. Si hacemos un poco de memoria, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo en donde estamos pidiéndole números al usuario por teclado y cuando el usuario ingrese un número negativo, entonces finalizamos la instrucción, la función. Esto ya lo hicimos y lo hicimos con un ¿qué? Con un break. Cuando aquí había un valor negativo, usábamos la instrucción break y el break finalizaba de manera automática el ciclo. Aquí estamos utilizando una centinela y la centinela inicialmente vale 1, o sea un valor verdadero, true, y miren que aquí estamos evaluando centinela. Inicialmente centinela es verdadero, entonces yo aquí escribo un número, puede ser 80. 80 es menor que 0, no. Entonces pregunta, ¿centinela es verdadero? Sí, porque centinela sigue siendo 1, pero en algún punto yo voy a escribir un número negativo. Entonces yo escribo por ejemplo un menos 8. ¿Menos 8 es menor que 0? Sí. Por lo tanto me dice que el valor ingresado es negativo, centinela se vuelve 0, o sea falso, y cuando el ciclo evalúa la condición, aquí ya resulta que centinela es falso, por lo tanto finaliza la función y el ciclo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a escribir un programa que pida al usuario cualquier cantidad de números e imprima las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 10 de cada número. Tenga en cuenta que cuando se ingresa un menos 1 debe finalizar el programa. Para esto usa una centinela o una bandera que finaliza el ciclo infinito.